Hola chicos, vamos a seguir con las capas fluidas, si os acordáis, ¿vale? El otro día dijimos la importancia que tenía la interacción entre todas las capas del planeta. Hablamos un poquito de la composición de la atmósfera, ¿vale? Y de su evolución. Dijimos que al principio, cuando se generó el planeta, la atmósfera no era igual que la que tenemos hoy en día. La atmósfera que tenemos hoy en día tiene una fuerte composición de oxígeno que se debe básicamente a la presencia o al invento de la fotosíntesis y a la presencia de vida en el planeta Tierra. Si no hubiera vida, no tendríamos esta atmósfera. Y el oxígeno no estaría en la atmósfera porque el oxígeno tiende a juntarse con los otros elementos, tiende a oxidar, tiende a desaparecer, ¿vale? Entonces, para que esté es porque está continuamente las plantas y las algas introduciéndola en la atmósfera. Por eso es importante cuidarlas. Si nos quedamos sin plantas y sin algas, nos quedamos sin oxígeno. Nos quedamos también aquí viendo las capas de la atmósfera, ¿vale? La atmósfera está estructurada en capas. ¿Qué significa esto? ¿Esto significa que yo lo he dibujado así porque me gusta? Pues no. Significa que realmente hay una diferencia, hay cosas que pasan en la atmósfera en diferentes lugares, ¿vale? O sea, según voy subiendo la altura, las cosas van cambiando, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, lo que se produce en una capa no se produce en otra o no se puede producir en otra. La gran parte, o sea, el 90% de los gases que tiene la atmósfera están acumulados muy pegados al suelo, ¿vale? Muy pegados a la superficie, porque es donde hay más gravedad. Entonces la gravedad los atrae, los atrae, los atrae, donde más los atrae es justo pegadito, ¿vale? Pegadito aquí a la superficie. Y luego, pues, a medida que subimos, cada vez hay menos aire, ¿de acuerdo? Hay menos cantidad de aire en la atmósfera. Esa es la razón, que no sé si la habéis visto alguna vez, por la que los alpinistas a veces cuando suben a picos muy altos, parece que les falta el aire, incluso a veces tienen que llevar una botella de oxígeno, ¿vale? Por si acaso les da un mareo. Cuando subimos muy alto, pues a veces parece que nos falta aire. Esto a lo mejor si os gusta el fútbol, pues sabéis cuando las selecciones o los equipos de fútbol van a jugar a ciudades que están muy altas, ¿vale? Como por ejemplo pues en Buenos Aires o bueno, en ciudades que están más arriba de 2.000 o 3.000 metros de altura, pues muchas veces se van antes, un tiempo antes, para entrenar allí, para que el cuerpo se acostumbre a esa altura, porque el cuerpo tiene que adaptarse a la altura porque hay un poquito menos de aire. Y entonces como cuesta un poquito más coger el oxígeno, pues el cuerpo se adapta, ¿vale? Genera más glóbulos rojos y así son más eficaces, ¿vale? Pero bueno, esto era un inciso. Bien, ¿cómo son estas capas? Pues estas capas, si veis, ¿vale? Tienen nombres que en general pues acaban en esfera, porque claro, tienen forma de esfera, rodean a la Tierra completamente. Por eso os he puesto este ejemplo, porque cuando lo veis así a veces yo creo que no lo proyectáis como globito, ¿vale? Como una esfera. Entonces, estas capas, pues, que terminan en esfera, tienen los nombres que ahora os voy a comentar, pero sí que quiero que tengáis una cosa clara, que cuando las dibujamos no están a escala. Es decir, esta troposfera que está dibujada tan grande aquí, ¿vale? O aquí, me da igual, no es, o sea, la escala es muy chiquitita, fijaos que aquí son los kilómetros, ¿vale? Entonces tenemos 12, 50, 80, 500, ¿vale? Pues casi 12 kilómetros aquí y aquí son 400, ¿vale? ¿Qué significa que en esta escala? Pues que si las dibujara realmente bien dibujadas, esta sería minúscula, chiquitita aquí abajo, ¿vale? Esta también sería bastante pequeña y a medida que crecemos serían más grandes. Pero la troposfera es muy pequeña, tiene solo 12 kilómetros de altura, apenas si cabe el Everest dentro, ¿vale? Entonces, pues simplemente es para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que las capas no están dibujadas con la escala real de altura que tienen. Bien, ¿cuáles son las capas de la atmósfera? Las capas de la atmósfera son la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. A veces a la termosfera también se la llama ionosfera, ¿vale? Y entre una y otra, ¿vale? Hay como una frontera, y esa frontera lo que hace normalmente es que está producida por un cambio de temperatura. Mirad, si yo voy subiendo, imaginaos, voy subiendo en altura, ¿no? Imaginaos que voy con un globito de helio y voy subiendo. Pues si yo voy aquí subiendo en altura, voy subiendo, pues cada vez hace más frío. Si habéis ido alguna vez a la montaña, pues ya sabéis que en la montaña hace más frío que abajo, ¿vale? Entonces cada vez hace menos temperatura, más frío, más frío, más frío, pero llega un momento en el que en vez de hacer más frío, según voy subiendo, empieza a hacer más calor. ¿Vale? Es decir, va al revés. O sea, que aquí, en vez de, aquí baja la temperatura y llega un momento en que empieza a subir, a subir, a subir, cada vez más calor, más calor, más calor, ¿vale? Hasta que de pronto otra vez hace frío.
frío, 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 cada vez más frío según subo y luego al revés, según voy subiendo más calor, más calor, más calor, más calor, más calor y luego otra vez frío, ¿vale? Estos cambios de temperatura son los que marcan, ¿vale?, las fronteras entre una capa y otra. ¿Por qué? Pues cuando hay cambios de temperatura muchas veces eso evita que puedan pasar cosas. Por ejemplo, las nubes subirán mucho, mucho, mucho en la atmósfera, en el cielo, pero las nubes nunca pueden salirse de la troposfera, ¿vale?, debido a ese cambio de temperatura. Si habéis bañado alguna vez en la piscina pasa lo mismo en el agua. En el agua también hay capas de agua por temperatura, que a veces arriba está calentito y los pies los tengo congelados, ¿vale? Pues en el agua pasa igual, se establecen capas, ¿vale? Entonces, estas capas que vienen determinadas por cambios de temperatura hace que pasen unas cosas en unas capas sí y en otras no. ¿Qué ocurre en la troposfera? En la troposfera es donde está la vida, donde está la mayoría de las cosas que conocemos que pasan en la atmósfera. Está el ciclo del agua, se forman las nubes, las precipitaciones, todos los fenómenos atmosféricos, huracanes, vientos, brisas, ¿vale? En ella está básicamente todo lo que llamaríamos fenómenos vitales, ¿de acuerdo? O sea, que toda la vida se concentra en ella, incluido, pues, por ejemplo, nuestros vuelos, nuestros aviones no viajan por la estratosfera, esto es un avión especial, ¿vale? Pero los aviones de pasajeros y los aviones comunes viajan en la troposfera, ¿vale? Entonces, todo ocurre aquí en la troposfera, todo lo que son los fenómenos atmosféricos, la vida e incluso pues los aviones y demás. ¿Qué ocurre en la estratosfera? Entre la troposfera y la estratosfera hay una capa que se llama tropopausa, ¿vale? O sea, la capita de abajo, ¿vale? La troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera, mesopausa y termosfera, termopausa, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a la estratosfera, ¿qué ocurre? Pues lo que más llama la atención o lo más importante en la estratosfera es la capa de ozono. Esta capa de ozono seguro que os suena. Esta capa de ozono es la que nos protege de los rayos nocivos del sol, de los rayos ultravioletas. El sol produce muchos rayos ultravioletas y gracias a esta capa de ozono podemos vivir en la Tierra, ¿vale? Al principio la vida surge en el agua y surge dentro del océano. El océano también protege de los rayos ultravioletas dentro del agua. En el momento en que empieza a haber oxígeno, el oxígeno forma la capa de ozono, ¿vale? El ozono es oxígeno y que se acumula aquí. Y entonces, al filtrar los rayos ultravioletas, la vida puede empezar a conquistar la Tierra. Y la vida sale a conquistar la Tierra, ¿vale? Gracias a la capa de ozono. Sabéis que hoy en día pues, se habla del problema del agujero en la capa de ozono. Ya hablaremos de él. ¿Qué ocurre también aquí en la estratosfera? Pues en la estratosfera también es donde viajan o donde vuelan algunos aviones que son aviones del ejército, porque así los radares que tienen aquí en la troposfera no los localizan, no los pillan, ¿vale? Y además son muy rápidos, lo que llamaban los Phantom cuando se los inventaron. Sin embargo, pues cada vez está más criticado porque contaminan mucho y contaminan justo aquí en la capa de ozono. Entonces, pues se les pide siempre que lo eviten al máximo posible, ¿vale? A ver si evitamos todas las guerras y así nos ahorramos los aviones militares. ¿Vale? Aquí también es donde pues en general se suelen ver, se suelen terminar de ver las estrellas fugaces. Luego pasamos a la mesosfera, ¿vale? La mesosfera pues es una capa intermedia pues donde se producen ciertos fenómenos de la atmósfera como los rayos cósmicos, y la termosfera. En la termosfera lo que se produce en general es aquí se atrapan otros rayos del sol que se llaman rayos gamma, ¿vale? Y estos rayos del sol pues forman las nubes luminiscentes que se llaman y las auroras boreales que se producen por el viento solar. Entonces todo esto, toda esta atmósfera es así, es muy caliente de hecho, ¿vale? Porque está atrapando esos rayos del sol también. Y esto también nos protege, estos rayos del sol son mortales también. Y aquí, por ejemplo, pues están los transbordadores espaciales, cuando mandan gente al espacio y está dando vueltas alrededor del planeta, está aquí. No penséis que está muy lejos, ¿vale? Está en la atmósfera todavía terrestre. Muchos satélites, ¿de acuerdo?, que se encuentran entre la termosfera y la exosfera están aquí dando vueltas alrededor del planeta, ¿vale? Las capas de la atmósfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. ¿Por qué es importante la atmósfera? Pues ya lo hemos ido diciendo con la explicación de las capas. Una gran parte de la importancia de la atmósfera es porque nos protege de los rayos nocivos del Sol. Acordaos, nos protege de los rayos gamma, los rayos X que emite el Sol en la termosfera, y también nos protege de los rayos UVA gracias a
la estratosfera con esa capa de ozono u ozonosfera que se llama. Regula el clima, es decir, que gracias a la atmósfera, que eso lo hablamos un poquito en el tema del planeta Tierra, gracias a la atmósfera, los rayos del sol, lo vamos a explicar, al efecto invernadero, pues la Tierra se mantiene a una temperatura, a un clima más o menos estable, no hay grandes diferencias de temperatura y eso permite que haya agua líquida y que haya vida. Y también pues intervienen fenómenos como tener los gases necesarios para el desarrollo de la vida actual, como puede ser el oxígeno o el CO2, ¿vale? En la atmósfera se desarrolla pues toda la vida terrestre. Otra capa fluida, la otra capa fluida de la que vamos a hablar es la hidrosfera, ¿vale? ¿Qué es la hidrosfera? Es el conjunto de aguas que tiene el planeta Tierra. El agua puede estar en 3 estados, ¿os acordáis? Sólido, líquido y gaseoso. Todo ello forma parte de la hidrosfera. ¿Qué es lo que más hay en el planeta? Lo veíamos en el otro vídeo, pues podríamos llamarlo el planeta agua o el planeta océano. Lo que más hay son océanos y mares. Es decir, que el agua que hay en la Tierra, que es muchísima, ¿vale? Básicamente es salada, ¿vale? El 97% del agua es salada. El agua salada está muy bien, pero por ejemplo para todos los que vivimos en la Tierra no nos sirve de mucho porque no podemos beberla, no podemos regar con ella. Bueno, entonces a nosotros nos interesa, a los terrestres nos interesa el agua dulce. El agua dulce solo hay un 3%. Pero es que de ese 3%, si os fijáis, casi todo es hielo. Que claro, con el cambio climático lo estamos derritiendo, ¿vale? Pero casi todo es hielo. ¿De acuerdo? Un 70% del agua dulce está metido en el hielo de los casquetes glaciares, ¿vale? Del polo norte, del polo sur y que hay en las montañas. Y luego un 30% sería el agua que hay bajo el suelo, el agua subterránea. Y un mísero 1% es el agua superficial, que es la que casi todos disfrutamos y utilizamos, ¿vale? De este 1%, pues ya veis que están en lagos, en pantanos y en ríos. Esta poquita de agua que hay realmente disponible para nosotros también la tenemos que cuidar mucho, porque como veis, ¿vale? Es un trocito del trocito del trocito, ¿vale? Entonces realmente, aunque nuestro planeta tiene mucho agua, no es eterna. Es verdad que hay un ciclo del agua que la recicla, pero si nosotros la contaminamos, la malgastamos y la dejamos inservible, pues al final nos va a afectar. El planeta no tiene tiempo suficiente para depurarla para que la volvamos a utilizar, ¿vale? Entonces siempre hay que tener también un especial cuidado a la hora de la contaminación del agua. El ciclo del agua ya lo conocéis de sobra, lo lleváis dando toda la primaria, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a entrar mucho en él, pero sí recordarlo. Recordar que, si queremos empezar por aquí, existen procesos que dan lugar a un cambio de estado del agua, ¿vale? Pasa de estado líquido a estado gaseoso. El vapor de agua es el que hay en la atmósfera, ¿vale? No se ve, esto está lleno de vapor de agua, no se ve, ¿vale? Y cuando hace frío, o bien porque el aire se enfría, o bien pues porque viaja y va a zonas más frías, ese vapor de agua que está en forma gaseosa se va a condensar y va a formar gotitas chiquititas, muchas gotitas chiquititas. Y esas gotitas chiquititas son las nubes. Las nubes no son vapor de agua, ¿vale? Son gotitas chiquititas. Y van a viajar las nubes hasta el continente y en el continente van a precipitar, ¿vale? Es decir, se van a juntar las gotitas, se van a juntar, hacer una gota más grande y cuando ya pesa mucho esa gota, pues ya no se puede quedar en la nube, sino que cae, ¿vale? Eso sería la lluvia. A veces cae en forma líquida y otras veces también puede formar nieve o granizo cuando cuando cae en forma sólida, ¿vale? Formando cristales. Cuando llueve, precipitación, ¿vale? O nieva, me da igual. Todo esto se derrite o cae, lo que sea, y eso escurre, ¿vale? Forma la escorrentía, que se llama, y forma los ríos, los lagos, etcétera. Pero también hay una parte del agua que se va a meter dentro del suelo, ¿vale? Que se va a infiltrar, infiltración, y va a formar todas las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son súper importantes. Y estas aguas subterráneas pues también van a alimentar los lagos, los ríos, y al final acabarán en el mar igualmente, ¿vale? Todo este agua que se mueve hacia el mar, ¿vale? Pues también modela el paisaje, ya lo habéis dado, ¿de acuerdo? Y va otra vez a empezar el ciclo. Las plantas o los seres vivos, pero sobre todo las plantas, también contribuyen porque cogen agua del suelo, absorben agua por las raíces y la evaporan por las hojas, ¿vale? Entonces eso se llama transpiración. A veces es tanto lo que evaporan que solamente esas plantas pueden generar nubes y producir la lluvia,
que es lo que pasa, por ejemplo, en las zonas tropicales, en la selva. En la selva todos los días llueve porque las plantas producen tanto vapor de agua durante el día que cuando se pone el sol y se enfría un poco la atmósfera, todo eso está tan lleno de agua que se condensa, forma nubes y llueve, ¿vale? Es como un ciclo. Por eso cuando se quitan los árboles, enseguida esa zona pues pierde esa lluvia de todos los días, ¿no? Y se seca, se desertiza. Por eso la selva es tan frágil, ¿vale? Pues esto en cuanto al ciclo del agua. El próximo día seguimos.